Hola, ¿qué tal, guerreros del juguete? Pues estamos aquí en Córdoba, estamos en la mezquita, un monumento precioso que no se pueden perder todos ustedes. Y estamos aquí con una gran persona, un gran historiador, antropólogo, Luis, que nos va a guiar en esta visita. ¿Qué tal, guerreros del juguete? Pues estamos aquí en Córdoba, estamos en la mezquita, un monumento precioso que no se pueden perder todos ustedes. Y estamos aquí con una gran persona, un gran historiador, antropólogo, Luis, que nos va a guiar en esta visita. Luis, solicítenlo para que les haga el tour y aprendamos juntos más de lo que es la historia de aquí en la mezquita y bueno, de Andalucía. Gracias. ¿Qué tal, Luis? Bueno, muchas gracias, ¿no? Estupendamente, gracias a Dios. Muchas gracias por esa presentación tan bonita, para demostrar que la mezquita fue, además de un lugar de rezo, lugar de jurisprudencia, lugar de cultura. Nosotros los antropólogos llamamos a este edificio en árabe Masjid al-Jama al-Kutab Madrasa. Pero a partir del siglo XIII, la mezquita dejó de ser mezquita y hoy es nuestra catedral, la catedral de Córdoba, antigua Meca. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos adelante. Vamos. Único en el mundo donde en principio tenemos que hablar de la historia. Los árabes construyeron esta mezquita a partir del siglo VIII sobre ruinas romanas y ruinas visigodas que voy a enseñar a continuación. Por lo cual no nos ha de extrañar cuando el árabe conquistó nuestro país en el siglo VIII, el árabe había conquistado un país que había sido griego, romano, visigodo, bizantino, y antes de comenzar a construir la mezquita recorrió todo el territorio y consiguió acaparar columnas de granito, una de mármol, una de alabastro, que como los capiteles hacen de la mezquita de Córdoba un museo arqueológico, donde vemos en principio, ojo, cosas muy interesantes. Esta columna, por ejemplo, columna de granito, bueno, esta columna es romana. Esa de enfrente es visigoda, es de mármol. Y luego ya vemos, además de las típicas columnas distintas, griegas, romanas, vemos capiteles bizantinos, capiteles visigodos, corintio griegos, romanos compuestos, con lo cual la mezquita en principio se comienza a construir en el siglo VIII con materiales de acarreo que se llaman, griegos, romanos, visigodos, bizantinos, con lo cual puedo decir que la mezquita en principio es un museo arqueológico, donde además es un edificio único en el mundo, donde el árabe va a copiar del romano la estructura arquitectónica de doble arco, que diría del acueducto romano. Arcos de la parte alta, fíjense todos ellos, la parte alta, son de origen romano, medio punto. Arcos de la parte baja, todos ellos, aunque sean árabes, de origen visigodo, son arcos de herradura. Época romana. El correspondiente mosaico romano del suelo del antiguo templo dedicado al dios Panojano, que se construyó aquí en el siglo II a.C. para conmemorar la victoria contra los cartagineses. Es necesario decir una cosa muy importante. En el año 218 a.C., Publio Cornelio Escipión el Africano entró por el estrecho de Gibraltar y fundó al lado de Sevilla hoy la ciudad Itálica, y comenzó lo que se llama en la historia la Segunda Guerra Púnica. Año 218 a.C., Publio Cornelio Escipión Africano vence a los cartagineses, Almícar Barca, Asdrúbal, Aníbal, y en el año 260 a.C., Roma República es la propietaria de Iberia, y Roma República para gobernar Iberia lo que hace es dividirla en dos provincias, la provincia del interior capital Cartagena y la provincia ulterior capital Córdoba, fundada por Claudio de Marcelo, quien para conmemorar la victoria de la Segunda Guerra Púnica construyó aquí el templo dedicado al dios Panojano, y ese es su pavimento. Luego, andando en la historia, como ustedes ahora tengo que explicar esto, en el siglo VI después de Cristo, los visigodos cristianos, tras la celebración del Concilio de Toledo, Recaredo decide destruir lo pagano y construir lo cristiano. Y eso que encontramos ahí enfrente, esa escritura que encontramos ahí enfrente, está sacada de mi libro La Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. La persona que habla tiene 6 libros publicados dedicados a esto de Córdoba. Por eso está sacado de mi libro
la Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, que se publicó en Granada hace ya 8 años. Con lo cual, aquí hablamos de un lugar sagrado, primero pagano, pues cristiano, y sobre lo pagano y cristiano, Abderrahmán I construyó esa mezquita primitiva, la mezquita del siglo VIII, que es la mezquita que llamo con mis alumnos, mezquita madre de una primera ampliación, segunda ampliación, tercera ampliación. Conclusión, la mezquita de Córdoba se construyó entre el siglo VIII, IX, X, época califal, época emiral y califal. Ello se llama en el argot árabe el mihrab, y el mihrab significa el altar de la mezquita. En cualquier mezquita musulmana hay siempre un mihrab, que es el altar de la mezquita, donde el imam sacerdote, 5 veces al día, dirige a los fieles en la ceremonia de la al-salat. La ceremonia de la al-salat es la ceremonia más popular. Cuando vemos a los musulmanes en cualquier mezquita de los días en el suelo, haciendo una serie de genuflexiones, tocando el suelo con la frente en la nariz, están recordando al Dios Alá y el profeta que es Mahoma. La ceremonia se llama al-salat, 5 veces al día. Pero esa ceremonia no es la principal, como la gente piensa. La principal es la del viernes a mediodía, la al-khutba. Y la al-khutba es la predicación del Corán. Es como si dijéramos nosotros los católicos, comentario del Evangelio, la homilía, o en la sinagoga, el comentario de la Torah, que es la ley de Moisés, en cualquier sinagoga. Entonces, hace 1000 años, cuando el califa de Córdoba estaba allí situado, esperaba que el jatib, el sacerdote, entrara por la puerta que les enseñaré a continuación, y en el centro del mihrab encontraba el púlpito llamado mimbar, para situarse en el púlpito llamado mimbar, y para la lectura del Corán comenzar la explicación con una frase bonita en árabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Frase en árabe significa: Dios es grande, escucha mi explicación, voy a transmitir la voz del profeta. Y la voz salía amplificada y proyectada. Y en esa época las mujeres que no podían poder entrar a la mezquita, porque el Corán lo impide, ¿qué ocurre? Escuchaban perfectamente bien la voz del jatib, porque el mihrab, que veremos después, es lo que se llama en la escritura árabe el micrófono natural. No había electrónica en esa época, no había electrónica. Al no haber electrónica es necesario emplear la escritura griega del teatro de Epidauro, que en el siglo I de Cristo fue inventada por Policleto. Policleto fue un arquitecto muy famoso cuando en Cristo resolvió el problema que tenían los actores. En el teatro de Epidauro, siglo I de Cristo, los actores gesticulaban en sus trabajos, lógicamente, de escenas teatrales, y los espectadores no podían escuchar los diálogos, pero protestaban, ¿no? Entonces, para resolver el problema, no hay electrónica todavía, ¿qué hay que hacer? Emplear los tonos regulares, con muchas acústicas, para que los actores pudieran ser escuchados por los espectadores. Entonces, en el siglo VIII, el arquitecto árabe de Abderrahmán I, llamado Maslama Masarif, trajo de Oriente a Occidente el sistema arquitectónico, y luego el sistema arquitectónico se movió 2 veces, siglo VIII de aquí, allí en el siglo IX, y de nuevo con el conflicto de parte, se volvió a ver de aquí a allí, porque era preceptivo el orientar la oración hacia la mezquita de la Meca. Meca es siempre el lugar sagrado para los musulmanes, como sepan otros, el Vaticano de Roma, o para los judíos, Jerusalén. Entonces vamos a evitar la mezquita como Dios manda, sin cansar mucho. Siglo VIII, IX, época medieval, no es época de España. Vamos por aquí. ¿Qué tal, guerreros del juguete? Pues miren lo que estamos viendo aquí. Parece una osamenta real. Y bueno, estamos aquí en la capilla. ¿Qué tal, guerreros del juguete? Pues espero se la estén pasando guay en este tour aquí por Córdoba, en la mezquita. Un tour pagado para todos ustedes y espero lo disfrutemos. Yo me la estoy pasando genial, estoy aprendiendo bastante y eso es lo guapo. Saludos, guerreros, un abrazo. Suscríbete y dale like y comparte el video. Saludos, guerreros, vamos creciendo en la comunidad. Go. Sí. Al finalizar el siglo X, en la época de Almanzor determinó construir la cuarta y última parte de la mezquita, pero no para rezar como la gente piensa, sino para dotar a la mezquita de lo que la mezquita no tenía en ese momento: una al-Kutab y una al-Madrasa. Y la palabra al-Kutab significa lugar para estudiar el Corán y hacer leyes, y lugar para a continuación estudiar y explicar aritmética, geometría, filosofía, astronomía, literatura, música y medicina, por lo cual la mezquita hay que saberla
estudiar, ver y comprender. Porque como decía Tomás de Aquino, siglo XIII, el gran dominico cristiano, siglo XIII, fundador de la Universidad de Bolonia y de Padua, decía, y para poder comprender a los griegos hay que ir a la mezquita de Córdoba, donde los árabes, antes que nosotros, decía Tomás de Aquino, Averroes y Maimónides han traducido a Platón y Aristóteles y nos han dado a conocer a Sócrates, que era el gran filósofo que explicaba una gran filosofía, pero que según los historiadores no escribió absolutamente nada. Por lo cual la filosofía no escrita de Sócrates fue escrita por Platón y Aristóteles y traducida en la mezquita de Córdoba por Averroes y Maimónides, que son personajes muy importantes de la historia de Córdoba en el siglo XII. Entonces, en este lugar tenemos que imaginarnos, ojo, el suelo cubierto siempre de alfombras de piedras y en cada columna, a los pies de cada columna hay que imaginarse un almohadón donde cada profesor sentado sobre el almohadón apoyado a la columna explicaba a sus discípulos, por ejemplo, aritmética, los números, el álgebra de Aljaber, logaritmos de Abusalazmi, las matemáticas de Infirmas. Así que será un lugar de matemáticas, al mismo tiempo un lugar de filosofía y al mismo tiempo un lugar de astronomía. Averroes en el siglo XII explica el concepto universal. Del siglo XII, en teoría, Averroes explica que la Tierra, nuestro planeta Tierra, es un planeta insignificante, pequeño, da vuelta al del Sol, decía Averroes. Y como somos insignificantes, nacemos, vivimos y morimos, luego acabamos aquí, enterrados en el suelo, en polvo, ceniza y nada. La filosofía de Averroes es una cosa muy seria, pero el principio para poder estudiar después el concepto de preventiva, pero medicina. Abulcasis, doctor en anatomía humana. Hasdai, doctor en metabolismo. Ali Ben Said, doctor en ginecología. Y ojo, Al-Gafeki, doctor en oftalmología. Los que tenemos que utilizar gafas, tenemos que recordar a Muhammad Al-Gafeki, oculista de la Córdoba del siglo XII, que explicaba en la madrasá de la mezquita, donde estamos en estos momentos, explicaba cómo operar la catarata en esa época. Aunque no hubiera rayo láser como ahora, había rayo láser, en esa época se empleaba droga para drogar al paciente y dormir durante la operación. El opio. Y con espinita empezamos a extirpar la catarata pacientemente. La catarata es simplemente una opacificación de cristalino. Se para pacientemente, se desinfecta el ojo con alcohol y a continuación se inventan unas gafas, palabra árabe, del fundador de la oftalmología en Córdoba del siglo XII, Muhammad Al-Gafeki. Por eso, la mezquita de Córdoba no hay que verla turísticamente hablando, hay que comprenderla en un sentido cultural, porque la mezquita sigue siendo la base fundamental de la cultura occidental. Nuestra cultura occidental debe mucho a la historia de la mezquita de Córdoba, por lo cual hay que venir a verla para poderla comprender. Esta es la mezquita. Vamos a ver la catedral de la humanidad. He dedicado todo un capítulo al estudio iconográfico de este coro. Este coro es el coro donde vemos la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres. Mucha gente venía a misa en el siglo XVIII y no sabía leer. El obispo de Córdoba, Vicente Brián, tenía, Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking